los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Tú eres grande y poderoso, Jesús. Exaltamos tu nombre, Rey. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, te exaltamos. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como tú, nadie es como Él, oh gran Dios soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, le adoramos. Te adoramos, Rey. Tú eres digno de toda la gloria. Te adoramos a ti, oh Rey eterno. Te exaltamos con todo nuestro corazón. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder,
mundo busqué y no pudo llenarme, y ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo y se cumplirá aquí en tu amor. No, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti y vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Porque Él ha cambiado nuestro lamento en danza. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpas por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpas por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas, nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. No hay nada, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada
los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bendición poder saludarles a través de esta transmisión. Qué bendición poder compartir también a través de esta transmisión y poder adorar juntos a nuestro Dios y también poder tener esa conexión, sobre todo donde podamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra y su Espíritu Santo. Hoy estamos con una serie que se llama Lecciones y Decisiones. Es el último mensaje de este año. Ha sido un año diferente a otros años, un año con muchos cambios, con muchas novedades, con muchas bajas también, pero sobre todo con un gran aprendizaje de parte de Dios. Es un año que ha sido diferente, pero también ha sido un año en el cual podemos reflexionar, aprender y sobre todo prepararnos para el 2021. Es un año que realmente nos ha enseñado muchas cosas, sobre todo valorar las cosas que son importantes. Y hoy quiero hablarles un tema que se llama No tengas miedo, sigue adelante. Vamos a hablar sobre la vida del profeta Elías. Es un profeta que Dios usó para manifestar su voluntad en ese tiempo y creo que tenemos mucho que aprender. Como la serie se llama Lecciones y Decisiones, bueno, vamos a ver qué lecciones podemos tomar de este profeta y también qué decisiones podemos tomar nosotros. Así que le invito a que hagamos una oración antes de iniciar este mensaje y podamos ponernos en esa comunión con Dios para que Dios hable a nuestras mentes, hable a nuestros corazones y que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Así que si usted gusta, incline su rostro ahí en casita y oremos al Padre. Señor, te damos gracias en esta noche porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Hoy venimos delante de ti para escuchar tu palabra, Señor, para que tú hables a través de ella y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, amigos, cuando usted piensa en alguien de la Biblia, en algún personaje de la Biblia que usted admire aparte de Jesús, ¿en quién piensa? ¿Qué personaje de la Biblia usted admira que no sea Jesús, aparte de Jesús? ¿Y por qué lo admira? ¿Ya pensó usted en algún personaje? Muchas personas pensarán quizás en Moisés, David, quizás en Daniel, en Esther, en Pablo, pero hay muchos personajes de los cuales podemos aprender. Pero ¿con cuál personaje usted se identifica o qué admira de ese personaje? Bueno, hoy quiero hablarte de un personaje que es muy importante, el profeta Elías, pero tanto como David, Moisés, Daniel, Esther, Pablo, cualquiera de ellos eran personas que parece que son inalcanzables por las cosas que hicieron, pero finalmente eran personas como usted y como yo, que ellos fueron usados por Dios y que tenían también muchas deficiencias, muchas carencias, muchos errores, pero también tenían una fe puesta en Dios. Y tenemos que aprender mucho de lo que Dios ha puesto en su palabra a través de cada personaje de la Biblia. Y bueno, Elías, dice la palabra del Señor, que era un hombre como usted y como yo. Si vamos a Santiago 5, 17 y 18, vamos a ver una referencia de Elías, de cómo era Elías. Mire lo que dice la palabra de Dios en la Nueva Versión Internacional. Dice, Elías era un hombre con debilidades. Otra versión dice, sujeto a pasiones, como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Elías era un hombre como cualquiera de nosotros, un hombre con sueños, con esperanzas, con debilidades, con flaquezas, pero también un hombre con una gran fe puesta en Dios. Y el propósito de este mensaje es que usted y yo podamos ver cómo Dios usó a este hombre, pero también puede usarle a usted y a mí. Esa es una de las cosas que Dios quiere hacer, que usted y yo seamos hombres o mujeres de bendición y que no importa cuál sea su trasfondo cultural, económico, usted puede ser usado por Dios de una manera extraordinaria. Así que vamos a ver la vida de Elías para que podamos entender cómo es que Dios utilizó a este hombre, a este profeta. Y bueno, una de las cosas que vemos en la palabra
El milagro más grande público que Dios hizo en la vida de Elías fue cuando hubo ese reto que que Elías le dijo al rey, que el Dios que descendiera fuego del cielo, hablando del profeta, hablando, perdón, del Dios de ellos, el Dios Baal. Entonces, ¿qué hace Elías? Elías le dice, vamos a ver, el Dios que haga que descienda fuego del cielo, ese va a ser el Dios verdadero. Y entonces ahí había 400 profetas de Baal y 450 de Baal y 400 profetas de Acera en el Monte Carmelo. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Si Dios no hubiera lanzado o derramado su fuego, no hubiera venido, entonces Elías prácticamente hubiera muerto ese día. Pero ¿qué es lo que vemos? Que Dios respaldó a Elías ese día porque Dios le había dicho que hiciera eso. Entonces vemos una gran victoria que Dios le dio a Elías. ¿Por qué? Porque oró con confianza, oró con fe y Dios obró un milagro sobrenatural ese día. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo llegó Elías a tener esa confianza en Dios, esa fe puesta en Dios? Mire, para arriesgar su vida y estar en medio de una multitud de gentes y de profetas, que si Dios no hubiera respondido ese día, Elías ya no lo hubiera contado. Pero ¿cómo llegar a tener ese tipo de fe en el cual uno está tan seguro de que Dios va a obrar? Bueno, de eso quiero hablarte en esta noche. Y el profeta Elías, su ministerio se desenvolvió en la época del rey Acab, en el año 874 a 852 a.C. Elías significa mi Dios es Yahvé o Jehová es Dios. Primera de Reyes 16:30 nos da un poquito de información sobre este rey. Dice, sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que había habido reyes muy malos en esas épocas, pero este rey, Acab, les dijo a todos en pocas palabras, hagan su lado que voy. Fue el peor rey que había habido en ese tiempo, y no nada más eso. Tenía una esposa también que era terrible, Jezabel. Era una reina, era muy malvada, era una mujer muy mala, y entonces estos dos reyes eran perversos, y no nada más eso, llevaron al pueblo de Dios a la idolatría, a pecar. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios respondió al peor de los reyes de Israel, levantando a uno de los más grandes profetas en ese tiempo, al profeta Elías. Y bueno, vayamos a la escritura, vamos a ver Primera de Reyes 17:1, por favor, si usted tiene su Biblia y quiere acompañarme, si no está ahí en la pantalla. Dice, ahora bien, Elías, quien era de Tisbé en Galad, le dijo al rey Acab, tan cierto como el Señor vive, otra versión, la versión 60 dice, en cuya presencia estoy, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Otra versión dice, sino por mi palabra. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí Elías? Está presentándose ante este rey, que es un rey muy malo, muy terrible. Se presenta ante él y Elías empieza prácticamente a declararle la guerra. ¿Por qué? Porque al decir que no iba a haber lluvia en algunos años, le estaba diciendo, si tu rey, si tu Dios, que es el Dios de la prosperidad o de la abundancia, el Dios de la lluvia, es verdadero, entonces vamos a ver si él puede hacer que esto que yo voy a declarar no se cumpla. Y entonces en aquellos días adoraban a ese Dios Baal porque creían que las lluvias, el sol, las cosechas abundantes eran de parte de él. Y entonces al venir esta sequía o esta hambruna en todo el reino, ¿qué es lo que estaba pasando? Que Dios les iba de alguna manera a hacer que reconocieran realmente quién era el verdadero Dios, y que se arrepintieran ellos de su idolatría. Dios quería enseñar a este pueblo, darles una lección de lo que realmente era verdadero, y Dios quería que ellos lo supieran, que esos dioses que ellos tenían no eran verdaderos. Lo primero que quiero enseñarte esta noche es, Elías tenía una confianza firme en Dios. Es algo muy importante que Dios espera de nosotros también, ¿sí? Cuando Elías se presenta ante el rey Acab, mire qué interesante lo que dice. Dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Él está bien seguro de que Dios lo llevó ahí y está declarando una verdad. Otra versión dice, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel. Entonces, ¿qué hace Elías? Elías está bien seguro de que Dios es real, que Dios vive y que Dios lo envió. Y dice, también vemos Elías estaba en la presencia del rey de Israel, estaba de pie en presencia ante uno de los hombres más malos, más poderosos de ese tiempo. Sin embargo, aquí es lo importante, Elías fue capaz de ver más allá del hombre que ocupaba el trono de Israel.
Elías sabía quién estaba con él, quién lo había enviado y qué tan poderoso era Dios. Así que Elías no dudó en ponerse en pie delante de este rey, porque sabía que había uno mayor que ese. Se está hablando, el rey de reyes era quien había mandado a Elías, y entonces tenía esa seguridad, ¿sí? Elías no tenía por qué tratar de complacer a Acab, porque no tenía que suavizar sus palabras, no tenía que hacer agradable el mensaje, porque sabía que Dios lo había mandado y tenía que decirle exactamente lo que Dios le había dicho. El problema en nuestros tiempos es que nosotros a veces nos da temor la gente, lo que piensen, lo que digan, o las consecuencias de hablar el mensaje de Dios. Entonces, Elías nos está dando una enseñanza a través de esta acción que él tiene. Ahora, solo había una persona a quien tenía que complacer Elías, y no es al rey, sino a Dios. Y nosotros tenemos, mis hermanos, mis amigos, tenemos que pensar eso. Si a alguien tenemos que agradar en nuestros días, en nuestra vida, es a Dios principalmente. A veces nosotros queremos quedar bien con las personas y hacemos a un lado nuestra fe, nuestras convicciones, nuestros valores. Y si algo tenemos que afianzarnos hoy es declarar, ser esa luz en estas tinieblas, ser luz y verdad, predicar el mensaje de verdad. Eso es lo que Dios espera. En este momento necesitamos que en nuestras vidas haya una convicción firme, así como este profeta que decía, en cuya presencia estoy. Cuando usted y yo nos levantamos, cuando usted y yo caminamos, recuerde, la presencia del Señor está en todas partes. Entonces, así como Elías dijo, en cuya presencia estoy, usted y yo estamos en la presencia de Dios, aunque usted no la vea. Quizás aunque no la sienta, pero eso es una verdad, ¿sí? Ahora, tenemos que agradar a Dios en todo tiempo, en los tiempos buenos y tiempos malos. Ahora, vayamos más adelante en la Escritura. Dice 1 Reyes 17:2. Después, el Señor le dijo a Elías, otra versión dice, y vino a él palabra de Jehová. Vemos aquí que Dios le habla a Elías de una manera directa. Dios le dijo a Elías y dice que viene palabra del Señor. Primera de Reyes 17:3 dice, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come de lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo cómo Dios específicamente le da un mensaje a Elías. Una de las cosas que tenemos que aprender es tener un oído sensible, que podamos discernir la voz de Dios y que podamos escuchar cuando Dios nos habla. Dios nos puede hablar así como le habló a él, de una manera que él podía percibir la voz de Dios, pero también nos habla de diferentes formas. Diferentes personas pueden usar Dios, diferentes situaciones para hablarnos. Lo importante es estar sensibles a la voz de Dios. Y entonces Dios le da instrucciones precisas que seguir a Elías. Le dice, vete al oriente, no dice vete a cualquier parte, vete en esta dirección. Y le dice, escóndete junto al arroyo de Querit. Y me llama la atención que después de que Elías hace algo muy, muy fuerte, porque ir ante un rey de este tipo, tan poderoso y tan malvado, pararse ante él y decirle que no va a llover en 3 años o que no va a haber lluvia, era como moverle al avispero, y de alguna manera si eso ocurría, la vida de Elías iba a estar prácticamente en peligro. Y entonces, ¿qué vemos? Dios le dice, ve y escóndete. En vez de que le diga, bueno, pues ya dijiste un gran mensaje, ahora relájate, vete por ahí de vacaciones. No, le dice, ahora ve y escóndete. Y le dice específicamente dónde se esconda, y no nada más eso, le dice cómo lo va a sustentar. Le dice, quiero que tomes del arroyo que está en tal lugar y te voy a dar de comer a través de los cuervos. Yo creo que cuando uno piensa en lo que le está diciendo Elías, pudiera sonar un poquito incomprensible. ¿Cómo me dices que me esconda? Y no nada más eso, que me vas a alimentar a través de aves inmundas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Elías se va a un lugar de retiro. ¿Sería para que estuviera seguro o quería Dios alentarlo y prepararlo para lo que venía? De eso vamos a hablar en este momento. Ahora, en una nación como la de Israel, se requería, según la ley, que se cuidara a los profetas. Pero es irónico que Dios de alguna manera le dice, ve y escóndete, y aparte use cuervos, que en ese tiempo eran aves inmundas, y que Dios usara aves inmundas para alimentar a Elías, era algo como que no tenía sentido para alguien que servía a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué vemos aquí? Que Dios puede mandar ayuda donde menos la esperemos y con quien menos la esperemos. Ahora, déjame decirte algo. Dios muchas veces nos va a sorprender, nos va a bendecir de formas que a lo mejor no sabemos por dónde van a venir, pero Dios es suficiente. Dios es la fuente de toda bendición. Tu proveedor es Dios.
Sí, Dios usa canales de bendición, pero la bendición principal viene de parte de Dios. No importa qué amargas sean las pruebas que estés viviendo, cuán desesperanzado estés o la situación que estés viviendo, Dios te dice, yo te voy a proveer, yo te voy a sustentar. Y me llama la atención que le dice, ve y escóndete junto al arroyo de Querit. ¿Por qué le dice que se esconda? Bueno, porque quería protegerlo. Hoy de alguna manera estamos viendo un poquito algo de lo que vivió Elías. Quizás no estamos teniendo la persecución de un rey como él, pero hay una enfermedad, hay un virus que está destruyendo la vida de las personas y de alguna manera se nos ha hecho entender que debemos guardarnos. Quédate en casa, escóndete, mantente protegido. Obviamente la mejor protección viene de parte de Dios. Dice la palabra de Dios que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El lugar más seguro que usted y yo tenemos es habitar bajo las alas del Todopoderoso, del Dios Altísimo en el cual usted y yo servimos y estamos delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Amén. Bien, segundo punto. Elías obedeció sin cuestionar, no le dijo al Señor, pero ¿por qué me tengo que esconder? Si tú me puedes proteger, ¿por qué tengo yo que ser alimentado por las aves? ¿Por qué no unas palomas? ¿Por qué no otro tipo de ayuda? No, Elías no cuestiona, Elías simplemente obedece y se sujeta a lo que Dios le dice. Versículo 5 dice, entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, dice el versículo 7, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Y entonces, ¿qué sigue? O sea, hasta aquí Elías había obedecido, pero se está encontrando que ya no hay que tomar, ya no hay agua. Entonces, si Elías no recibe una instrucción o no recibe ayuda de Dios, él iba a morir. Pero aquí lo importante es que Elías obedece, va al desierto, se esconde y hace lo que Dios le dice. Y entonces que los desiertos, a veces Dios permite que pasemos por un desierto porque nos quiere enseñar algo. Quizás este tiempo para usted, estos meses, han sido como un desierto. Ha sido un tiempo de prueba, de aflicción, pero aquí lo importante es qué hemos aprendido. Estamos por concluir un año, el día de mañana estamos cerrando un año nuevo, estamos cerrando un año viejo y empezamos un año nuevo, pero ¿qué hemos aprendido? ¿Cuál ha sido el aprendizaje en todo este tiempo? ¿De qué ha servido carencias, dificultades, pruebas, temores, angustias? ¿De qué ha servido? ¿Me ha ayudado en algo para fortalecer mi fe? ¿Me ha hecho más cercano a Dios o me he mantenido peor o me he hecho apático o me he hecho indiferente o estoy enojado con Dios? ¿Qué es lo que ha provocado este desierto en su vida? Yo creo que todos tenemos que razonar, tenemos que meditar en el proceso por el cual Dios nos ha pasado. Los desiertos no necesariamente son malos. Los desiertos nos ayudan para descubrir realmente lo que somos, lo que creemos o en quién estamos confiando. Y lamentablemente esta prueba, esta dificultad, este tiempo ha sacado en algunos lo peor. En otros los ha hecho mantenerse firmes, se han fortalecido, pero otros se han volvido fríos, apáticos, indiferentes. Otros se han enojado con Dios, otros se han apartado de Dios. ¿Por qué? Porque no les ha parecido lo que está pasando. Ahora, Dios no nos va a preguntar si estamos de acuerdo o no. Simplemente Dios nos pasa por el desierto y tenemos que sacar lo mejor. Jesucristo pasó por un desierto. Estuvo 40 días y 40 noches él en el desierto en ayuno. Y Dios obró, Dios lo guardó, Dios lo protegió, pero él tenía una seguridad. Cuando vino la tentación, cuando el enemigo vino, Jesucristo le dijo, porque escrito está. Jesucristo citó la palabra y ¿sabe qué le contestó al enemigo? Con la palabra. Cuando viene la prueba en su vida, ¿qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que usted cita? ¿En qué se para? ¿En qué roca está usted parado? ¿En la roca firme que es la palabra, que es el Señor? ¿O simplemente está en las arenas movedizas de su fortaleza en usted mismo o en sus habilidades? Es bien importante que aprendamos esto. Ahora, vayamos con la historia de Elías. Mire, después Elías dice, versículo 8. Luego el Señor dijo a Elías, ya había terminado el agua en el arroyo y entonces Elías está como que expectante y en ese momento es cuando viene la necesidad, dice, luego el Señor le dijo a Elías. ¿Cuándo fue la próxima vez que Dios le habló a Elías? Cuando necesitaba escucharlo. Usted y yo necesitamos escuchar la voz de Dios todos los días. No solamente cuando tengamos pruebas o tribulaciones, es necesario que escuchemos a Dios, pero si no dedicamos tiempo, si no preparamos nuestro oído, nuestro corazón, no lo vamos a escuchar, ¿sí? Primera de Reyes 17 dice, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón.
Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Y mire qué interesante esta parte. A lo mejor habría que ver el trasfondo, pero donde Dios lo estaba llevando a Sarepta era un lugar de mucha idolatría. Y aquí lo interesante dice que Dios ya le había dicho a la viuda que le diera lo que necesitaba Elías. Dios ya había hablado con esa mujer. Y dice que cuando él va y le dice a la mujer, cuando la ve, le dice, tráeme un poco de agua en una taza. Y después le dice, el versículo que viene, dice, mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios. ¿Qué me dice esta frase? Que esta mujer adoraba a otro Dios, quizás adoraba a Baal. No era una seguidora de Jehová de los ejércitos, no era del pueblo de Israel quizás, tenía una creencia diferente. Sin embargo, ella había escuchado la voz de Dios y Dios le había dicho que le diera lo que le pidiera este profeta. Y le dice, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo de jarro. Estaba juntando algo de leña para prepararme una última comida y después mi hijo y yo moriremos. Mire qué terrible situación estaba viviendo esta mujer. Ya la escasez había llegado hasta lo más extremo, de tal manera que era su última comida para después morir. Pero ahí aparece el plan de Dios. Cuando parece que todo está perdido, cuando parece que las cosas ya no van a funcionar, es cuando Dios obra. Y Dios siempre llega a tiempo. Y aquí viene la enseñanza. Seguramente a Elías le pareció muy extraño que Dios lo llevara a que se escondiera, que lo iba a alimentar con los cuervos y después que fuera a un lugar donde no había agua, no había nada. Y obviamente lo lógico sería que Dios lo llevara a un lugar donde fuera protegido. A lo mejor por un ejército, a lo mejor en un lugar, en una fortaleza, pero no, Dios no hizo eso. Dios lo manda con una mujer que es pobre, una mujer que es viuda, y sabe que en esa época las viudas eran de las condiciones más bajas. Y no nada más eso, la lleva con una mujer que quizás ella era una adoradora de Baal. Todo eso parece que es ilógico. Pero aquí lo importante es que Elías estaba siendo obediente, se estaba sujetando a lo que Dios le estaba diciendo. Y eso es lo interesante. Muchas veces Dios va a obrar cosas que no entendemos. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios quiere que actúe de tal manera o que tome tal decisión? Porque Dios es soberano, Dios sabe todas las cosas. Y aunque usted y yo no comprendamos, tenemos que ser obedientes. Esa es la lección que nos está dando Elías. Elías se está sujetando a lo que Dios quiere y Dios le está proveyendo de una manera sobrenatural cuando él no entiende a lo mejor lo natural, pero sabe que Dios está en medio de la situación y que Dios está en control. El tercer punto que quiero hablarte, Dios provee de maneras inimaginables. Y aquí vamos a ver cómo Dios de una manera sobrenatural, milagrosa, Él empieza a obrar. Dice Primera de Reyes 17:13. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante. Qué bonita frase, no tengas miedo. O sea, yo sé que el futuro que estás viendo, estás previendo que te vas a morir, que tienes escasez, que las cosas no están bien, pero Elías le dice, no tengas miedo, sigue adelante. Viene un 2021 y Dios te dice, no tengas miedo, sigue adelante. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo te voy a levantar, te voy a sustentar, te voy a proteger, te voy a ayudar. Yo soy mayor que todo lo que hay en este mundo, así que no tengas miedo. Sigue adelante, sigue confiando, sigue creyendo, sigue tomándote de la mano de Dios, sigue adorando, sigue sirviendo a nuestro Rey. Él es poderoso. Y le dice el profeta, y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Esto pudiera parecer un poquito como que egoísta de parte de Elías, como que primero yo y si te sobra, ahí comes algo. Pero finalmente la fe de ambos estaba siendo probada. La ventaja que tenía Elías es que sabía quién era su Dios. Y la mujer esta no sabía qué estaba pasando o qué iba a pasar. Versículo 14 dice, pero el Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos.
Siempre habrá provisión para ti si tú aprendes a confiar, a descansar en el Señor, porque Dios es suficiente para proveerte, sustentarte, sanarte, guardarte, porque Dios es poderoso. 2021 viene, pero nosotros vamos adelante porque sabemos en quién hemos creído y que Dios es poderoso. ¿Cuántos lo creen? Díganle gloria a Dios. Amén, Señor, te alabamos. Primera de Reyes 17:15 dice, así que ella hizo lo que Elías le dijo. Y ella y su familia y Elías, ¿qué pasó? Comieron durante muchos días, quizás meses. Ahora, dice versículo 16, siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Y aquí es algo hermoso. Dios ha prometido protegernos, bendecirnos, guardarnos, porque Él es poderoso. Todas sus promesas son sí y amén para los que confiamos y creemos en Dios. Solamente aprender a esperar los tiempos de Dios, que son perfectos y que Dios nos sacará adelante. Quizás en este momento usted no vea claridad para el próximo año, pero una cosa sí es segura, que Dios está con usted y dele para adelante, para atrás ni para agarrar vuelo. Amén. Ahora, el poder de Dios se mueve con nosotros también para bendecir a otros. Yo no sé si le ha pasado, pero nosotros muchas veces hemos ido, por ejemplo, a un restaurante y no hay gente. Y cuando menos esperamos empieza a llegar gente, y se llena el lugar. Y nos ha tocado en varios lugares que pasa así. No es por nosotros, es por la presencia de Dios en nuestras vidas que Dios empieza a bendecir. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos esta iglesia, Casa del Rey, la iniciamos en un cine. En ese cine, era un cine que prácticamente estaba muy abandonado, sí funcionaba, pero casi no iba gente. Estaba en muy malas condiciones y Dios nos lleva a ese lugar. Y nos rentan una sala, nos prestaban una sala o la rentaban. Más bien nos rentaban dos, una para adultos y otra para niños. Y yo me acuerdo cuando llegamos al cine, a ese cine, empezamos a tener las reuniones. Y con el paso de las semanas, ese lugar empezó a tener como que más actividad. Empezó a llegar más gente y empezó a tener como que una mejoría y empezaron a ver como provisión abundante, y me acuerdo que empezaron a cambiar todas las butacas, empezaron a arreglar ese lugar. Y yo una vez le dije al gerente, le dije, mira, no es por nosotros, pero la gracia de Dios que opera en nosotros como iglesia ha venido a traer una bendición a este lugar, porque Dios está con nosotros. Y eso pasa cuando alguien sirve a Dios, cuando la presencia de Dios está en la vida de uno. Nosotros somos de bendición para los demás, somos luz, somos sal. Y entonces, ¿qué hace Elías? Al llegar a esa casa viene la bendición de parte de Dios. Amén. Dios intervino a través de Elías mostrando su poder para proveer de una manera sobrenatural. Y así lo hace Dios. Ese es el Dios que tenemos. Primera de Reyes 17:17, continuamos. Dice, tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías, ay, hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías contestó, dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Mire qué difícil situación, hermanos. O sea, él está en ese lugar para ser de bendición y de repente este muchacho, este niño muere, y entonces Elías está en un aprieto hasta cierto punto, porque ella le empieza a recriminar. ¿Qué me has hecho? O sea, es por ti que viene un juicio a mi vida, a mi casa. Y entonces Elías, ¿qué hace? Se lleva a este niño arriba para orar. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo aquí? Bueno, hagamos una pequeña remembranza. El Señor permite muchas veces que las personas experimenten lo que sea necesario para llevarlas a Él. ¿Qué hizo con Elías? Primero le dio una tarea difícil. Después le dijo que fuera al desierto. Después le exigió fidelidad en medio de esa gran necesidad, y posteriormente puso a Elías en una situación de confiar en que Dios haría un milagro. Ahora está Elías ante un reto que a lo mejor sobrepasa lo que él había hecho, pero sabía que Dios era suficiente. Y entonces cada tarea es más difícil que la anterior. ¿Por qué? Porque Dios lo va llevando a una etapa de crecimiento, de madurez, de fe, de seguridad, de afianzarse a quien es su Dios. Vemos más adelante, dice versículo 20. Después Elías clamó al Señor. Oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído tanta desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces, dice, Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor. Oh Señor mi Dios,
te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y le volvió la vida al niño. ¿Y qué pasó? Revivió. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios respaldó. Dios es un Dios que da vida, porque tenemos a este Dios que es poderoso. Entonces Elías empieza a clamar y Dios responde. Ahora, punto número 4. Dios nos llama a confiar en Él y a obedecer su palabra para ver sus maravillas. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios se cumple en su tiempo. Dice la palabra del Señor que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, Él lo hará, porque Dios es fiel a su palabra. Dios es bueno. Ahora Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero necesitamos clamar. Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. ¿Qué hizo Elías? Elías clamó, Elías oró, Elías confió. ¿Y qué hizo Dios? Dios respaldó su palabra, hizo un milagro en la vida de este niño. Y vemos el versículo 23. Entonces, dice, Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se le entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Mire, obviamente esta mujer no era creyente, pero ¿hasta qué punto se da cuenta que ahora este es un hombre de Dios? Dios ya había hecho cosas sobrenaturales de sustentarlos todo este tiempo y dice ella, ahora, o sea, después de haber visto este milagro estoy convencida. O sea, el milagro de la provisión como que no contó, pero ahora dice, ahora sí, y sé que de verdad Dios habla por medio de usted. Claro que era un hombre de Dios porque Dios había hecho cosas maravillosas. La provisión de parte de Dios era un sustento que estaba respaldando a Elías diciéndole, este es un hombre mío. Yo lo respaldo. Y ahora al sanar a su hijo, al traerlo nuevamente a la vida, pues le dice, ahora estoy creyendo. Entonces, esto es lo que podemos ver cuando alguien cree, confía, descansa en la palabra de Dios. Y bueno, vamos a continuar. Elías regresa a ver al rey Acab. Viene una etapa diferente. Vamos a ver lo que viene. Primera Reyes 18:1. Dice, más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor le dijo a Elías, preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo más intensa en Samaria. Por eso Acab mandó a llamar a Abdías, quien estaba a cargo del palacio. Abdías era un fiel seguidor del Señor. Y le dice, cierta vez, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas, metió 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Mientras Abdías iba caminando, de pronto vio que Elías se le acercaba y Abdías lo reconoció. Enseguida se postró en el suelo ante él y dijo, ¿de verdad eres tú, mi señor Elías? Preguntó. Sí, soy yo, contestó Elías. Ahora ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Ahora, esto es sorprendente porque el pueblo estaba en una crisis total. El rey no podía hacer nada. Prácticamente sus dioses no podían hacer nada. Entonces aquí llegó el tiempo como que Dios les dijo, ahora quiero que aprendan, ahora quiero demostrarles mi poder. Y entonces manda a Elías con un propósito. Versículo 16 de Primera Reyes 18. Dice, entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías, así que Acab fue a encontrarse con él. Cuando Acab vio a Elías, exclamó, ¿así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Envía pues ahora, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. ¿Qué está pasando aquí? Este rey viene y se encuentra con Elías y ¿sabe qué hace? En vez de decirle, oye, fíjate que pues ora para que venga la lluvia, no, lo acusa. O sea, por tu culpa estamos así. ¿Y qué hace Elías? No, yo no soy el alborotador, yo no soy el del problema son tú y tu esposa. Porque ustedes han hecho las cosas mal, se han inclinado ante dioses que no son dioses verdaderos y se han vuelto idólatras. Entonces, ¿qué hace Elías? Ahora Dios le da otra instrucción. Quiero que traigan a todos sus profetas, a los de Baal y Acera, y quiero que hagamos algo.
Punto número 5. Dios quiere que hablemos su mensaje sin temor. Eso es importante. ¿Sí? Primera Reyes 18:20 dice, entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas del monte Carmelo. Ahí estaban, iba a haber un reto, iba a haber como un concurso a ver quién realmente era el Dios verdadero. Dice, Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos? Titubeando entre dos opiniones. Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces sígalo a él. Sin embargo, la gente se mantenía, ¿qué? En absoluto silencio. Estaban observando, no sabían qué estaba pasando. Dice el versículo 22, entonces Elías les dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Y bueno, para no hacer la historia tan larga, ¿qué es lo que vemos? Elías hace que ellos pongan ahí el altar para su Dios, y empiezan ellos, presentan un becerro, lo preparan, empiezan a clamar, están ahí dando vueltas a su Dios y finalmente no desciende fuego. Pasan las horas, se empiezan a cortar ellos con cuchillos, hacen lo que pueden, pero no pueden. Dice que el profeta se empieza a burlar de ellos y entonces aquí es cuando él empieza, dice Elías, ahora déjeme a mí. Elías prepara todo, le echan agua, bastante agua para que vieran que no era ninguna trampa para hacer más difícil la situación. Y entonces Elías clama al Dios Todopoderoso, y cuando él clama, Señor, manifiéstate, preséntate, y entonces Dios, ¿qué hace? Dios respalda y viene con poder, con su fuego de arriba, desciende y sabe que él demuestra que él es el Dios Todopoderoso, quema totalmente el holocausto, dice, hasta el agua que estaba ahí, todo se lo lleva, y dice que respondió como el único Dios verdadero. Y entonces todos dicen que se empiezan a inclinar, a reconocer que Jehová, Yahvé, es el Dios verdadero. Y entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? El sexto punto es, Dios respalda a sus hijos. Dios nunca va a dejar que un hijo de Dios quede avergonzado. Dice Primera Rey 18:41, entonces Elías dijo a Acab, sube y come y bebe porque una lluvia grande se oye. Ahora vamos a ver, ya después de que Dios hace algo poderoso, después todos los profetas fueron degollados de alguna manera, y vemos ahora que Dios quiere mandar la lluvia, ¿sí? Y dice el versículo 41, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Obviamente está hablando en fe, porque es algo que Dios le dijo. Dice, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Mire, qué bonita historia, qué hermoso ver el respaldo de Dios. Pero para llegar a este tipo de fe se requería ir paso a paso. Así que yo no sé cuál ha sido el aprendizaje que Dios lo ha llevado por todos estos años, pero una cosa sí estoy seguro, de que Dios no deja que uno venga en situaciones sin aprender algo. En esta historia vemos muchas cosas que Dios hizo maravillosas, pero sin embargo se requería una fe inquebrantable, una fe firme en Dios, en su palabra, para poder dar esos pasos de fe, para decirle, va a llover. Y aunque en el cielo no se veía nada, él dijo, va a llover, viene una gran lluvia. Entonces, cuando Dios quiere usar a alguien, lo único que espera Dios es fe, convicción y sobre todo certeza, seguridad para hablar lo que Dios dice que digamos. Así que viene un 2021, no tenga miedo, confiar, declarar, servir lo que Dios quiere que hagamos y que vivamos de acuerdo a su palabra. Y el último punto de esta noche es el número 7. Cómo en los días de Elías, la iglesia de Cristo está esperando ser arrebatada por el Señor. Elías fue la única persona junto con Enoc que no vieron la muerte. Ellos fueron llevados por Dios, fueron trasladados al cielo sin ver la muerte. Mire, 2 Reyes 2:11 dice,
Mientras iban caminando, Elías y Eliseo, no dice aquí, pero así iban, dice, iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Dios vino y se llevó a Elías, porque dijo, este es un hombre es mío y me lo voy a llevar. Y así es como Dios cumple su propósito en la vida de algunas personas. Se los lleva porque es el tiempo. Y este hombre ya había terminado su propósito y entonces Dios se lo lleva. Nosotros, iglesia, un día vendrá Cristo por nosotros, no muy lejano. Cristo viene pronto. Vemos las señales, vemos lo que está pasando alrededor y nos damos cuenta de que cuando escuches de rumores, de guerras, de pestes, de hambres, que oigas falsos cristos, cuando el amor de muchos se enfríe, es que yo estoy cercano. Y entonces Cristo viene pronto y es algo que podemos aprender también, que así como Él fue arrebatado, un día seremos arrebatados usted y yo. Cierro con este versículo, 1 Tesalonicenses 7, 16 al 18. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, Cristo viene pronto, iglesia, hay que estar preparados. Viene un 2021 con muchas cosas, pero hay que estar firmes, cimentados, tomados de la mano de Dios y dándole para adelante. Así que no tenga miedo. Sigamos para adelante sabiendo quién nos ha llamado y quién está con nosotros. Y simplemente hago un recordatorio de los 7 puntos. Número 1, Elías tenía una confianza firme en Dios. Número 2, Elías obedeció sin cuestionar. Número 3, Dios provee de maneras inimaginables y Dios nos llama a confiar en Él y obedecer a su palabra para ver sus maravillas. Número 5, Dios quiere que hablemos su mensaje sin temor. 6, Dios respalda a sus hijos. Y 7, como en los días de Elías, la iglesia de Cristo está esperando ser arrebatada por el Señor. Así que estos son los puntos que yo quería transmitirle hoy. Viene un año muy interesante, yo estoy expectante, estoy confiado. En realidad ha sido un año diferente, pero no puedo decir que fue malo. Ha sido un año de mucho aprendizaje, de renovarnos en muchas cosas, de reestructurar formas de hacer las cosas y de reaprender. Así que no se cierre para lo que tenga Dios para el próximo año. Estemos abiertos, expectantes, esperando, pero sobre todo confiados en quien hemos creído. Dios es bueno. Dios nunca abandona a sus hijos ni a sus hijas. No tenga temor. Así que yo le invito a que el día de mañana, que es el último día del año, usted esté con su familia, le dé gracias a Dios por este año y sobre todo empecemos a darle gracias por el que viene, estando preparados. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Solamente me resta invitarle a que sigamos ofrendando, sigamos apoyando la obra del Señor con nuestras ofrendas, con nuestros donativos y que podamos sembrar. Recuerde que lo que usted siembra para el Señor, Dios se lo multiplica. Tenga fe, créale al Señor. Amén. Y bueno, solamente me resta decirle que tenga un feliz año 2021, que el amor, la gracia y el favor de Dios sea sobre sus vidas cada día, en el nombre del Señor Jesucristo. Y con el favor de Dios nos vemos este próximo domingo a través de una transmisión más de Iglesia Casa del Rey. Bendiciones, les mando un afectuoso abrazo. Dios les bendiga.